Muy buenas tardes, estimados hermanos y hermanas y todas las personas que están en contacto con esta transmisión. Queremos bendecirles una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué gozo nos provoca, qué alegría, qué bendición el poder saber que en medio de las limitantes de este tiempo, ¿verdad? En términos de las medidas higiénicas, el distanciamiento y todos esos temas, ¿verdad?, que son parte de esta realidad. Pero qué bendición es saber que hay formas, hay maneras que Dios siempre provee para poder congregarnos en su nombre bajo este nuevo esquema y alabarle y adorarle, gozarnos en su presencia, disfrutar la comunión, el compañerismo en la fe. Y también, por supuesto, poder orar unos por otros y por los diferentes temas del momento y, naturalmente, la gran bendición de poder recibir juntos el consejo del cielo para nuestras vidas. Yo siempre que paso acá a la hora de la palabra me quedo con una tremenda carga porque me encantaría saludar por nombre a tantas personas preciosas de nuestra congregación aquí localmente en nuestra ciudad de La Paz y también a tantos hermanos amados en el país y también apreciados hermanos y hermanas en otras partes del mundo. Pero así es esto, siempre luchamos contra reloj a la hora de compartir a través de las transmisiones. Por cierto, debo de decirlo también, he estado luchando, como probablemente no tengan idea, con respecto a la predicación, porque el asunto es que como hemos estado ahí tratando de adentrarnos en los temas de Apocalipsis, no tanto ¿qué le digo?, por sentirme un escolástico, un académico en el tema, de ninguna manera. En realidad abordamos estos temas con el único anhelo de conocer más la palabra, con el único anhelo de encontrar en las páginas del Apocalipsis, en este caso, aliento, consuelo, esperanza y una respuesta oportuna, que la hay en la palabra de Dios, para poder seguir adelante de la mano de Dios y de la mano del consejo de Dios. Así que ahí estamos, pues, ¿verdad?, orando y estudiando y tratando de poder aprender y poder compartir, por supuesto, la palabra de Dios con ustedes. Y el otro problema con el que lucho también con el factor tiempo es el hecho de que precisamente el libro de Apocalipsis es sumamente complejo, ¿verdad? Hay tantos simbolismos, hay tantos temas de controversia, hay diferentes puntos que tienen distintas escuelas de interpretación. Entonces, así que yo me he decidido abordar estos temas, fíjese bien, me he decidido abordar estos temas más que buscando hacer exégesis del pasaje, es decir, de ir versículo por versículo, frase por frase. Más bien he querido, o he pretendido más bien con la ayuda de Dios, colocar un acento más devocional y solamente detenerme en aquellos aspectos que hay que tocarlos, que no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre el tema Una puerta al cielo, que es una frase que encaja muy bien con el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, dicho esto, quiero comenzar de inmediato ya con el mensaje, con el anhelo y nuestra oración, que este tiempo sea para usted y para mí de profunda edificación, de aliento, de ánimo y por supuesto que también esta palabra santa continúe edificando nuestra fe a un nivel que seamos cristianos con mayor convicción, con mayor desafío, con mayor esperanza, ¿verdad? Y también que podamos recibir las herramientas de la palabra para cumplir el propósito de Dios para el cual hemos sido llamados. Porque déjeme decirle algo, escuche bien, por favor. No se trata a esta altura
que como iglesia en general adoptemos una posición escapista o de miedo o de encierro. Y cuando hablo de encierro no estoy promoviendo movilidad física, externa, excepto las cosas necesarias que hay que hacer, ¿verdad? Pero estoy hablando de ese ostracismo, de ese encierro que evade la responsabilidad que como iglesia tenemos, de ser sal y luz, y de no olvidar que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Claro, toda la consolación, todo el ánimo y todo lo que podamos recibir de la palabra y de su espíritu, pues enhorabuena, todos lo necesitamos, pero igual somos llamados a hacerle frente en este tiempo crucial, en este momento histórico y en medio de toda esta situación difícil que nos ha tocado vivir, a hacer sal y luz, a no esconder nuestra luz y a no perder la sazón de la sal que le da sentido, que le da valor a este mundo y que le da y que preserva también el mundo de una descomposición espiritual y moral. Una puerta al cielo. Quiero empezar leyendo Apocalipsis 1:19. Mire lo que dice la palabra de Dios. 1:19, no estoy en el capítulo 4, sino en el 1:19 porque tiene relación con el resto de lo que vamos a compartir. Escribe pues, le dice el Señor a Juan, allá en la isla de Patmos, escribe pues lo que has visto. Es decir, lo que has visto aquí tiene que ver con todo lo que se le mostró a Juan en esa visión que tuvo del cielo abierto en el capítulo 1. Lo que has visto, escríbelo. Todo lo que está relatado en el capítulo 1. Lo que sucede, dice, escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora. Es decir, lo que sucede ahora tiene que ver con todos los temas que abordó el Señor con las 7 iglesias en la provincia de Asia Menor, ¿verdad? Lo que sucede ahora. Ojo, y lo que sucederá después. Es decir, al terminar el periodo de la iglesia que se cierra con la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, ahora entonces se cierra ese periodo de la iglesia para dar un salto hacia una visión celestial de lo que fue hasta este momento un escenario terrenal, ¿verdad? Hacia un escenario celestial. Y ahí es donde el Señor introduce ahora a Juan, dice la Escritura, y aquí ya empezamos a leer capítulo 4, verso 1, que dice el apóstol: después de esto miré, después de estas cosas, ¿verdad? Que dice el capítulo 1, verso 19 de Apocalipsis. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá y voy a mostrarte lo que tiene que suceder. El apóstol Juan recibe una nueva, déjeme decirlo en estas palabras como yo lo entiendo, recibe una nueva unción, una nueva presencia, una nueva manifestación del Espíritu Santo, como la primera que le vino en el capítulo 1 cuando se manifestó Jesús y toda esa revelación que el apóstol Juan vio por primera vez. Ahora recibe una nueva presencia, una nueva llenura del Espíritu Santo, y a través de ese nuevo momento de la presencia de Dios, él es trasladado al mismo cielo. Y déjeme leer, por supuesto, cómo lo relata el capítulo 4 de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 4, del 2 al 3. Al instante vino sobre mí el Espíritu, mire, y vi un trono en el cielo. Vino sobre mí el Espíritu, una nueva presencia que lo envolvió y que lo trasladó. Como dijo el apóstol Pablo, no se sabe si fue en el cuerpo, físicamente, o fuera del cuerpo. Es decir, su espíritu, por así decirlo, voló, atravesó la capa de la atmósfera inmediata que rodea la tierra, atravesó el cielo sideral, donde están los astros y las estrellas, para entrar al tercer cielo, es decir, donde vive, donde mora Dios, el cielo de Dios. Entonces dice, al instante vino sobre mí el Espíritu, y ojo, y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono.
El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Mire qué visión. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Qué visión tan sublime. Honestamente, cuando uno lee esto, ¿verdad? Uno no tiene palabras, no hay maneras. Y el mismo apóstol Juan, usted va a notar que en las frases que usa para describir todo lo que vio, él dice, y esto era semejante a, o parecía tal cosa. Es decir, siempre está usando comparaciones porque no puede definir exactamente qué es lo que está viendo. Entonces lo define en términos de símbolos, en términos de colores y en términos de distancias, ¿verdad? Así es, fue una visión extraordinaria, es una cosa maravillosa, pero a la vez difícil de poder expresar. Así que todos nos acercamos a estos pasajes con las mismas limitantes y mucho más nosotros que estamos a distancia de ese tiempo y que estamos tratando de interpretar estas cosas con la intención, como ya dije, de edificarnos. Ahora, lo primero que Juan ve al ver la puerta abierta y el Señor le dice, y esta frase manténganla en mente, por favor, porque esta es una frase sumamente importante, me parece a mí, la palabra o la frase sube acá, eso es bien importante, sube acá. Es importante, lo adelanto así rapidito, después lo amplío un poco más, porque la fe cristiana, la vida cristiana, la obra de la iglesia del Señor, todo este tema de la fe tiene que ver con subir, tiene que ver con ascender, tiene que ver con ir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Tiene que ver con avanzar. Por eso esta frase sube acá es sumamente importante para usted y también para mí y para la iglesia en general. La fe nunca se trata de descender, de bajar, excepto para humillarnos en la presencia de Dios. Eso sí, pero para avanzar, para crecer, para madurar y para dar fruto para la gloria de Dios, tenemos que subir. Y juntamente con Juan, unirnos a este llamado de Dios cuando le dijo a él y nos dice a nosotros, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder. Muy bien, muy bien. Ahora, volviendo a lo del trono, la primera figura, la primera experiencia con la que Juan se encuentra es que al entrar por esa puerta, se va a encontrar nada más y nada menos que con la corte celestial, con el trono de Dios, con la corte del cielo. Y en este trono, escuche esto por favor, siendo que este trono está en el cielo, el soberano que está sentado en él, esto es lo que acabamos de leer, está sobre todos los tronos y sobre todos los soberanos de la tierra. Esto es clave, esto es determinante y eso es, fíjese qué cosa, eso es lo que Dios trata de enfatizar y trata de impactar el corazón de Juan, que es lo que va a estar escribiendo sobre toda esa experiencia de lo que vio. Eso es lo que Dios está haciendo, es estableciendo de manera visual a través de su vidente, el apóstol Juan, el trono de Dios, para mandarle a la iglesia sufriente del momento histórico de Juan las revelaciones de quién tiene el control, quién tiene la autoridad, quién gobierna todas las cosas en el cielo, en la tierra, en la historia, en todo el universo. Es Dios. Él se sienta y tiene autoridad sobre todos los tronos y todos los soberanos en la tierra. Por esa razón la Biblia habla de Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que a lo largo de toda la palabra de Dios, cuando Dios ha querido refrescarle la memoria a su pueblo, a su iglesia, les recuerda quién está sentado en el trono.
Escuche lo que voy a decirle. En esta tierra, a través de la historia, han subido y han caído tronos y reinos a través de la historia. Han surgido tremendas potencias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en esta época actual y también con la historia inmediata. Han surgido tremendos imperios, pero así como han surgido, de igual manera han caído. Porque solamente el trono de Dios tiene cimientos eternos, cimientos inconmovibles. No se pueden mover y están en ese ámbito de eternidad donde el tiempo nada tiene que ver. Entonces, mire usted lo que está pasando aquí. Dios le está diciendo a Juan y nos dice a nosotros, soy yo el que determino las cosas. Soy yo el que gobierno los asuntos de los hombres. Soy yo el que dirijo el curso de la historia. Soy yo el que tengo anticipadamente en mi agenda divina todos los acontecimientos que van a suceder. De hecho, el Señor está llevando a Juan ahí para explicarle de las cosas que vendrán, de los juicios, de los castigos, de los sellos que estarán pronto a romperse para desatar todos los juicios sobre la tierra, y esos sellos tendrán que ser rotos por las mismas manos de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario, pagó el precio, mire, pagó el precio de la redención del ser humano, pero también pagó el precio para recuperar el título de propiedad de toda la creación, de toda la tierra. Así que todo le pertenece a Jesús. La figura central de ahora en adelante de este capítulo, desde el capítulo 4 al capítulo 19 de Apocalipsis, todo se va a centrar en los juicios de Dios desatados a través y mediante la persona de Cristo Jesús. Los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 juicios, las 7 copas de la ira, todo eso está a punto de serle revelado a Juan y de ser compartido con nosotros para que sepamos quién tiene el poder y la autoridad. Déjeme decirle algo. En la tierra, el poder y la autoridad no lo sustenta la Casa Blanca de los Estados Unidos. El poder y la autoridad no está en el Kremlin de Rusia, la casa presidencial de Rusia. En esta tierra, el poder tampoco está en la oficina del primer ministro de Inglaterra, tampoco ahí. No está en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, tampoco está ahí. Aquí se tratan los temas de los hombres. Aquí se tratan las cosas que hacemos nosotros bajo todas las limitaciones humanas, de tiempo, de espacio y de lo finito que somos como seres humanos. Pero el verdadero centro del control, el verdadero centro de la autoridad, el verdadero gobierno, es un gobierno supranatural, es decir, tiene que ver con el ámbito de lo eterno, en la persona del Dios Todopoderoso y en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa interesante que encontramos acá es la descripción del trono que hace Juan. Quiero leerle así rapidito algunas cosas. Dice Juan, al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo. Y mire qué interesante, dice, y a alguien sentado en el trono. Alguien. No dice Dios, no dice Jehová, no dice Jesús. El apóstol Juan se limita a definir lo que está viendo por símbolos, colores y distancias. Es decir, no tiene una actitud familiarizada, así como que él entra al cielo y empieza a definir detalles. No es así. Y eso es bien importante porque creo que la mayoría de los que conocemos al Señor nos estamos encontrando con una literatura escatológica y que va más allá de libros de gente que estuvo en el infierno, gente que estuvo en el cielo. Y no deja de ser curioso y un poquito, digo yo, inquietante, de cómo los escritores, tratando de definir cosas que han visto la gente que estuvo allá,
nos meten en muchos detalles, hasta el color de la túnica de Jesús, cómo andaba peinado, se sentaron a tomarse un cafecito con un ángel, en fin, todos esos detalles. Aquí Juan guarda la distancia, guarda la postura y guarda la reverencia. Todos los judíos sabían, especialmente los rabinos, los sacerdotes, que les era prohibido hablar del trono de Dios, del reino de Dios, para que no corrieran el riesgo de pecar con demasiada familiaridad en el tema. Una cosa tremenda, ¿verdad? Por eso dice, vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto, mire, semejante, no es que era así, pero era semejante a una piedra de jaspe. Se dice que el jaspe, ya en los comentaristas pues que interpretan esa palabra de esa piedra preciosísima, es el equivalente a un diamante traslúcido, ¿verdad? Así compara la persona que está en el trono con el fulgor, con el resplandor de un diamante y de la cornalina, que la cornalina hoy día sería el equivalente a un rubí color rojo, rojo sangre, ¿verdad? Con vetas oscuras. ¿Ah? Y luego dice, alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Algunos comentaristas se debaten, y son detalles, por supuesto, pero vale la pena mencionarlo, creo, que en realidad el arco iris no era un arco que salía de aquí a acá y el trono en el centro. Dicen que la idea sugerida en este pasaje es que era un arco iris circular alrededor del trono, ¿verdad? Entonces, déjenme leerle aquí unas notas para el ahorro de palabras con respecto a la descripción del que está sentado en el trono. La visión que tuvo Juan de la presencia de Dios era como el destello cegador de un diamante al sol. Mire, un destello cegador de un diamante expuesto a los rayos del sol, con el brillo deslumbrante del rojo sangre de la cornalina o del rubí. Y brillaba a través de ambos el verde más descansado de la esmeralda que proyectaba el arco iris. Un verde descansado, el verde es uno de los colores benévolos, por eso abunda el verde en la vegetación, porque sólo así, dice el comentarista, podía el ojo humano soportar esa visión. Bueno, ahí tiene usted entonces el tema de quién está sentado en el trono. ¿Y por qué es importante esto si hemos de hacer alguna aplicación ya de tipo práctico? Mis hermanos y hermanas, los destinos finales de la historia del mundo, cuando todo esto llegue a su fin, no está en las manos de ningún poder humano, no está en las manos de ninguna fuerza maligna, incluyendo a Satanás y a sus emisarios. No está en las manos del anticristo y del falso profeta que se manifestarán, no sé, en una cercanía de tiempo, no lo sabemos, pero tampoco estará en manos de él. Solamente el futuro, escuche bien, de todo lo que existe, y especialmente el futuro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los redimidos por la preciosa sangre de Jesucristo. Ese futuro está totalmente, indiscutiblemente, en las manos del Dios nuestro. Ahí está usted, estoy yo, está la iglesia, está todo lo que somos en las manos de nuestro Dios, de nuestro gran Dios. Por esa razón, cuando hablamos de la visión del trono, de lo que estamos hablando es que nosotros no somos un pueblo que va a la deriva, que no somos, perdóneme usted la expresión, que no somos unos vándalos, un grupo vago que anda ahí de un lado para otro sin tener quien por ellos. No, de ninguna manera. Pertenecemos al reino de los cielos, al reino eterno de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Nosotros tenemos patria, nosotros tenemos una ciudadela en los cielos, la gran Jerusalén. Nosotros estamos
afincados en esperanzas gloriosas, eternas y veraces. Nosotros tenemos a un Dios que gobierna el cielo, la tierra, el mar y aún todo lo que hay debajo de la tierra. Todo el universo, hasta la última partícula de este universo, le pertenece a nuestro Dios. Bueno, vayámonos ahora pues al capítulo, otra vez al capítulo 4, verso 4. Capítulo 4, verso 4 nos habla de otro tema que es bastante controversial en Apocalipsis. Es difícil. Los grandes comentaristas de tremendo nivel, ¿verdad? Académico, teológico, se han debatido los sesos, el estudio, la investigación, la rigurosidad de la investigación de la palabra de Dios. Y bueno, aquí vamos a compartir también con ustedes lo que hemos aprendido y que no es la última palabra. Es decir, lo que vamos a compartir aquí en términos de interpretación no es la palabra final. Es una aproximación, es una especulación, pero que de alguna manera tiene sus diferentes sustentos en la palabra de Dios. Así que les leo entonces el verso 4. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Aquí está la descripción más amplia. Ya después de que el vidente se enfoca en el que está sentado en el trono, ahora amplía describiendo los distintos elementos que rodean al trono. Y aquí entonces él empieza diciendo, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Era una cosa terriblemente escandalosa, si puedo decir ese término, era un estruendo, porque dice que de ese trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. La gran pregunta obligada en este pasaje, y que ha fascinado, digamos, de paso a los estudiosos de Apocalipsis. ¿Quiénes eran estos 24 ancianos que eran parte como de la corte del cielo? Eran como, digamos, el comité de ancianos que rodeaban el trono inmediato. Era gente o seres, digámoslo así, sumamente especiales por estar, imagínese usted, en la mismísima presencia del Padre, del trono. Una cosa tremenda. ¿Quiénes eran? Bueno, hay por lo menos unas 4 interpretaciones de quiénes podrían ser estos 24 ancianos. Y aquí se lo comparto. Al final usted y yo tendremos que decidir cuál es la escuela de interpretación con la cual vamos a quedar convencidos, ¿verdad? Y que lo vamos a aceptar como que es así. Primeramente, los comentaristas han dicho que estos 24 ancianos representan a los santos de todos los tiempos, es decir, los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles. Como eran 24 tronos, se habla de que ahí estaban los 12 patriarcas del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, y estaban los 12 tronos de los 12 apóstoles, ¿verdad? Es más, en Apocalipsis también se relata más adelante que de las 12 puertas que tiene la ciudad de Jerusalén, cada una de las puertas tienen los nombres inscritos de los nombres de cada patriarca del pueblo de Israel, y que de las 12 piedras de los cimientos de la ciudad tienen los nombres los 12 apóstoles. Cada piedra, cada fundamento que representa cada piedra de la ciudad tiene el nombre de cada uno de los 12 apóstoles. Entonces se cree que estos ancianos, ¿verdad? Que no son ancianos en el sentido de vejez, de ancianidad, sino en el sentido del liderazgo, en el sentido de sabiduría, en el sentido de representar dignamente un rango elevado, digamos así, de honorabilidad espiritual. Así que entonces dice esta primera interpretación que son representantes de los santos de todos los tiempos, de los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles. Esa es una interpretación. Está la segunda. También se dice que representan la totalidad de la iglesia del cuerpo de Cristo. Mire,
ya aquí no se incluye en esta interpretación al pueblo de Israel, sino que representan la totalidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero también hay que entender que el cuerpo de Cristo está compuesto por judíos y gentiles, ¿verdad? Es decir, mucha gente del pueblo judío se ha convertido a Cristo desde la iglesia primitiva, y que también los gentiles, que somos los que no somos judíos de todas las partes del mundo, que hemos venido a Cristo, entonces ambos somos la iglesia de Jesús. Y que los que están sentados en ese trono, ¿verdad?, los 24 ancianos, representan la totalidad de la iglesia, tanto a judíos como a gentiles, pero son representativos del cuerpo de Cristo, de los lavados en la sangre del Señor. ¿Por qué se arriba a esta interpretación? Bueno, porque en Apocalipsis, por ejemplo, se habla de que la iglesia fue vestida con vestiduras blancas, que son la justicia de Cristo y la pureza y la santidad de Jesús. Eso es lo que representan. Pero también en Apocalipsis, usted recordará en las 7 cartas a las 7 iglesias, que se habló como recompensas de darles vestiduras blancas a los vencedores y coronas a los vencedores. Ahora bien, en Apocalipsis se mencionan 2 tipos de coronas. Está la corona real, ¿verdad? La corona para los reyes, que en griego es diadema, que simboliza autoridad, y es la autoridad de un rey. Y está la corona de victoria, que en griego es estéfanos, que se otorga como premio o distinción, por ejemplo, al ganador de una competencia. Así que los que están sentados aquí, dice esta línea de interpretación, están bien representados y apuntan a que es la iglesia, porque se les ha dado vestiduras blancas, y que las coronas que ellos tienen no son la de un rey, sino que pertenecen a los vencedores. Por otro lado, bueno, ahí está esa interpretación. Uno va viendo y va comparando. Ahora, número 3, hay otro tipo de interpretación. Algunos dicen que también este grupo de ancianos pueden representar el orden sacerdotal establecido en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habían tantos levitas y tantos sacerdotes que tuvieron que organizarlos en 24 turnos o 24 órdenes para que pudieran ministrar en el tabernáculo de David, los levitas que cantaban, alababan y adoraban, ¿verdad? Y también 24 sacerdotes en el tabernáculo que más tarde Salomón edificó. Así que entonces los levitas servían en el tabernáculo de David y los sacerdotes en el templo del Señor. Y es interesante también porque se dice que ellos representan este orden sacerdotal, porque estos ancianos, si usted lee Apocalipsis se va a dar cuenta y ve los pasajes que hace referencia a ellos. Estos ancianos ahí colocados recibían en unos tazones de oro, en unas copas de oro, las oraciones de los santos y las llevaban al trono, mire, lo cual era una acción que ejercían los sacerdotes intermediarios. Pero no solo eso, también dice la palabra de Dios en este pasaje que tenían arpas, y que cuando los 4 seres vivientes que están sobre el trono, más adelante leemos sobre eso, cuando ellos alababan y decían, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, dice que los 24 ancianos se postraban, adoraban, y que cuando volvían a sentarse tocaban un recital hermoso de 24 arpas de oro sonando. Así que ahí se habla pues de esa posible interpretación. Por supuesto, el sustento para eso es 1 de Crónicas 24, verso 4, que habla de las 24 órdenes o los 24 turnos de los sacerdotes y levitas en el Antiguo Testamento. Una última interpretación. Se habla aquí, mire qué cosa, que no eran ni la representación de Israel ni de la iglesia, ni de los sacerdotes que ministraban en el templo, sino que era una orden especial de ángeles, creados exclusivamente para adorar a Dios. Eran ángeles, era un tipo de ángel, digamos, por ejemplo, se habla en la descripción de la angeliología, ¿verdad? Que es el estudio de los ángeles. Se habla de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ¿verdad?
y que dentro de ese orden el Señor había creado a estos ángeles especiales para que fueran parte, como quien dice, del consejo de la corte celestial. El problema con esta interpretación es que en realidad, mire qué curioso, los ángeles según Hebreo fueron creados para el servicio de los santos, es decir, de nosotros, de la iglesia del Señor. Mire, si usted revisa la intervención de los ángeles a lo largo de la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento, va a ver ángeles sirviendo al pueblo de Israel y también a la iglesia. Dicho de otra manera, los ángeles son ministros de Dios que sirven a la iglesia y al pueblo de Dios de parte de Dios. Pero los ángeles no han sido creados para gobernar, sino para servir al pueblo de Dios de parte de Dios. Por el contrario, Adán y Eva, cuando fueron puestos en el huerto del Edén, fueron puestos, mire, para gobernar, para juzgar la tierra, para administrar la tierra, para ser una especie de virrey juntamente con el rey de los cielos, gobernar toda su creación. Así que los ángeles son creados para servir a Dios y a su pueblo, y el hombre fue creado para hacer gobierno, claro, gobierno bajo los parámetros y bajo lo establecido por Dios. Así que ahí está, es una interpretación más. Particularmente, si usted me pregunta, yo me inclino un poco más por la interpretación de que esos 24 ancianos, y que conste, ¿verdad?, que estoy diciendo que es un sentir muy particular mío, tampoco es lo conclusivo, no es que así es, pero yo me inclino más por quedarme con la interpretación de que es la iglesia representada allí en esa corte celestial, ¿verdad? Así que esa es mi postura. Muy bien. Ahora, en el verso 5 del capítulo 4, dice la palabra del Señor: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Habían 7 lámparas encendidas como una especie de candelabro con los 7 brazos como antorchas, brillando y proveyéndole un resplandor glorioso, una intensa luz al trono de Dios. Y es interesante porque la Biblia identifica a esta antorcha o a estas 7 antorchas como los 7 espíritus de Dios. Ahora, aquí le leo lo siguiente. Las 7 antorchas representan al Espíritu Santo. Claro, era el Espíritu Santo. Si usted nota, en este pasaje está presente la Trinidad, la Santa Trinidad. Está el Padre en el trono, está el Espíritu Santo frente al altar y está la voz de Jesucristo relatando todas estas visiones para el apóstol Juan. Entonces, sin embargo, el número de antorchas no debe de interpretarse como una multiplicidad de espíritus, no, porque se habla de los 7 espíritus que están ahí representados en esas 7 antorchas delante del trono, sino más bien que son 7 espíritus que representan, el número 7 representa plenitud y perfección. Así que los 7 espíritus tienen que ver con los atributos que definen a la tercera persona de la eterna Trinidad, es decir, la plenitud del Espíritu Santo. Hablemos también, usted nota, estamos corriendo, yo quiero con la ayuda y el favor de Dios terminar a tiempo. Hablemos de los 4 seres vivientes, también son 4 criaturas enigmáticas. Mire usted cómo está establecido este cuadro ahí en el trono. El que está sentado en el trono, los 7 espíritus representados en las 7 antorchas frente al trono. En la parte de arriba del trono, ¿verdad?, hay 4 seres vivientes y vamos a leerlo ahora mismo. Apocalipsis 4 del 6 al 8. Mire usted qué descripción tan interesante de estas 4 criaturas que se les llama seres vivientes. Y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león.
Mire. El segundo a un toro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a una águila en pleno vuelo. Cada uno de ellos, mire cómo lo describe, cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En este canto que estos 4 seres vivientes están cantando día y noche en el trono de Dios, en este canto mencionan la santidad de Dios, el atributo de la santidad de Dios. Santo, santo, santo. Él es 3 veces santo. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu de Dios es santo. Lo que quiere decir la palabra santo es separado de y dedicado a, es decir, tiene que ver con un concepto de apartarse de lo común para servir a causas santificadas para la gloria de Dios. Por supuesto, Dios es santo en su naturaleza. Él no tuvo que hacerse santo, simplemente Él es santo desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces es importante porque en este canto se resalta la naturaleza, digamos, básica, primaria de la santidad de Dios. Y también se habla de la omnipotencia. Dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer, no hay nada imposible para Dios. Él es todopoderoso. Y aquí se enfatiza sobre el poder, o más bien la omnipotencia de Dios. Y luego se habla de la eternidad de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios no tiene tiempo, Dios no tuvo principio y Dios no tiene final. Simplemente Él es. Por eso en la Biblia se dice, Él dice el Señor, yo soy el que soy. Mire, es una frase tremenda. Está diciendo yo soy el eterno. Yo soy, no es el que era, ni siquiera es el que ha de venir, simplemente es yo soy. Él vive en un eterno presente, en una eterna, valga la redundancia, eternidad, donde no hay principio y no hay final. Así que eso es lo que describen estos 4 seres vivientes. Ahora bien, déjeme resumir cómo se interpreta de quiénes son. Antes de eso, hablemos un poquitito de la descripción. Dice que eran seres. Uno parecía, dice la descripción, uno parecía león, una cara de león, el otro una cara de toro o de buey, el otro una cara de hombre y el otro una cara de águila. Tenían 6 alas. En una de las visiones que tuvo el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, él habla de que estos seres, aquí está, mire, Ezequiel 10:14 dice, en una visión que él tuvo, por supuesto, y tiene relación con lo que Juan está viendo acá. Dice, y cada uno tenía 4 caras. Aquí Ezequiel tiene otras variables, tiene algunas diferencias con lo que Juan ve, pero básicamente tiene que ver con lo mismo. Dice, y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín o de ser humano. La segunda, de querubín, es como de león. Esa es la interpretación en el fondo. La segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Pero mire cómo llama Ezequiel aquí a estos seres. Les dice querubines. Eran querubines y tenían 6 alas. Con 2 alas volaban alrededor del trono. Con 2 alas se cubrían el rostro. Qué tremendo es eso. Yo no sé si uno puede discernir, entender el impacto de esta descripción. ¿Sabe por qué? Porque la santidad de Dios, la pureza, la gloria, la magnificencia de su presencia, no hay ser humano que lo pueda ver y que pueda vivir para contarlo. Dice la palabra que Él habita en una luz inmarcesible, es decir, que nadie puede entrar y vivir. De hecho, déjeme decirle algo. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo,
el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo para depositar ahí la sangre de los sacrificios y hacer oraciones a favor del pueblo de Israel que esperaba afuera, contritos, humillados, orando, para que su sumo sacerdote pudiera orar por ellos y así poder conseguir el perdón y la expiación de todos los pecados. Dice la Escritura, oiga esto, que el sumo sacerdote se preparaba con anticipación, en consagración, en oración, en clamor, en súplica, en confesión personal, limpiarse en la presencia de Dios para poder entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y por cierto, sobre el arca habían 2 querubines, mire, estos seres de 6 alas, ahí estaban. Y sabe usted que dice que en la indumentaria, en la ropa que llevaba el sacerdote, ¿verdad? Él llevaba un pectoral aquí en el pecho, era una placa de oro sobre la cual estaban incrustadas 12 piedras preciosas que representaban, cada una de esas piedras representaban cada una de las tribus del pueblo de Israel, para representarles ante Dios. Ahora, mire qué cosa. En la túnica llevaban unas campanillas que mientras él iban sonando. Pero desde el lugar santo, la otra parte del tabernáculo, no el santísimo, porque eso era adentro, donde estaba la gloria de Dios en el arca del pacto. Desde el lugar santo le amarraban una cuerda para que él pudiera entrar. Y mire qué cosa, si el sumo sacerdote no estaba en condiciones óptimas espiritualmente para representar a Israel en ese momento crucial, caía fulminado, muerto delante de la presencia de Dios. Y cuando las campanitas ya no sonaban, había que jalarlo. ¡Qué tremendo! Esa es la santidad de Dios. Y si eso pasaba aquí a nivel terrenal, imagínese usted a nivel celestial. Así que los mismos querubines tienen que cubrirse sus ojos en la presencia de Dios. Y con las otras 2 alas se cubrían sus partes íntimas, dice otra versión de la palabra de Dios. Aquí dice sus pies, pero ahí eran sus partes íntimas. Tal es la santidad de Dios. Por eso hay mucha gente que cuando dice, ¿dónde está Dios? Enséñamelo. Vaya, si vos me lo enseñaste, creo. Claro, yo entiendo. Es nuestra ignorancia la que nos hace ser tan atrevidos y tan irreverentes. No sabemos lo que decimos. Cuando Isaías, el profeta de Dios, estamos hablando no de cualquier persona, estamos hablando de un hombre de Dios. Isaías dice que miró a Jehová en el templo y miró todas las faldas del Santo de Israel en el templo. Él dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. En otras palabras, él se sintió sentenciado por la muerte misma. Es como alguien dijo por ahí que la expresión de Isaías sería el equivalente a que usted mire hoy una rastra que viene ya cerca de usted para usted, Dios mío, soy hombre muerto. Bueno, ahora, los querubines o estos seres, para hacer una aplicación así, que podamos nosotros tal vez no quedar totalmente satisfechos, pero por lo menos es una aplicación que tiene validez. Por ejemplo, esas 4 criaturas viven y existen alrededor del trono, algo así como para proteger el trono de Dios. Es como una escolta celestial. Están ahí y que tienen tremendo poder delegado para guardar el trono. Además de eso, más adelante hacen algunas funciones. Por ejemplo, uno de esas criaturas le entrega las 7 trompetas a un ángel que va a desatar juicio sobre la tierra. Y ellos están cantando permanentemente la gloria de Dios en ese trono. Así que el que tiene semejanza de león, cara de león, habla de la majestad y la omnipotencia, la fuerza. El segundo, un toro, habla de la labor continua y del sacrificio, ¿verdad?
En el primero representa la majestad de Dios y la omnipotencia de Dios. El segundo, que es como toro, habla de que Dios labora continuamente, no solamente en el tiempo, sino en la eternidad. Y además de eso, de que la labor de Dios en la persona de Jesucristo fue una obra sacrificial representada en el toro o en el buey. Luego, el que tiene rostro de hombre habla de la inteligencia y la capacidad humana de razonar. Es esa parte de la creación que es inteligible, es esa parte de la creación que somos los seres humanos y otros seres creados por Dios, que está en el ámbito celestial. Y el cuarto, que era semejante a una águila, águila habla de soberanía y también de supremacía. Ahora, quiero decirle algo para terminar esta parte de la interpretación de los cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes, y en esto coinciden todos los comentaristas, por lo menos los que he leído. Los cuatro seres vivientes significa, mire qué cosa, en la numerología bíblica, el número 4 es el símbolo numérico de la totalidad de la creación. El número 4 representa o es un símbolo numérico de la totalidad de la creación. ¿Qué significa eso? Que esos cuatro seres vivientes representan todo lo creado por Dios. El reino animal, el reino humano, el reino inanimado de lo mineral y el reino de todo lo creado por la mano de Dios. Así que todos esos cuatro ángeles representan o nos representan a toda la creación en el cielo y en la tierra. Mire usted qué interesante. Ok. Y aunque usted no lo crea, estamos ya terminando. Permítame un momentito. Quiero leer acá sobre la adoración y la alabanza por la gracia de Dios. ¿A qué me refiero? Quiero leerle estos versículos y quiero terminar mencionando una cosa poderosa que hay en los versos 9 al 11. Le leo lo siguiente. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ojo, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y mire lo que hacían los 24 ancianos. Y rendían sus coronas delante del trono, exclamando o diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Casi de manera instantánea que los cuatro seres, esas cuatro criaturas vivientes adoran, alaban y exaltan a Dios en su trono, inmediatamente como un acto una reacción inmediata, los 24 ancianos se arrodillan delante del trono, se quitan sus coronas y las tiran a los pies del que está sentado en el trono. Aquí hay tanto, pero tanto que decir seguramente. Pero yo solamente quiero rescatar un par de cosas, nada más. Es que si estos seres extraordinarios que son parte de la corte celestial, si estas cuatro criaturas maravillosas que son parte de la creación, viven día y noche en la eternidad. Y quiero decirle que no es que es una labor cansada y aburrida para ellos, no. El cielo está diseñado para que no sea aburrido ni un segundo. Escuche lo que estoy diciendo. El cielo está diseñado para que ni un segundo sea aburrido. En la Biblia uno encuentra que es un eterno gozo, una eterna paz. El cielo es un lugar donde usted nunca, mire qué cosa, el cielo es un lugar donde usted nunca va a morir. Usted jamás se va a enfermar. Usted nunca va a poder pecar. Y usted jamás podrá envejecer. ¿Se imagina? ¿Se imagina usted semejante naturaleza, semejante gloria que usted tendrá en ese nuevo cuerpo resucitado, glorificado y en la presencia de Dios? Jamás usted podrá aburrirse. A veces en nuestros templos, en nuestras iglesias y por nuestra condición humana y por nuestra condición pecaminosa,
por todas nuestras limitantes, ¿verdad? Nos aburrimos, nos cansamos, pensamos que el cielo es una eterna canción donde vamos a estar con un arpa y como esos angelitos gordos que flotan en las nubes cantando por toda la eternidad. No, no, jamás, jamás. Repito, estará diseñado para que lo podamos disfrutar cada segundo, cada microsegundo de toda la eternidad. Así es el cielo. Y más que eso, son palabras bien pobres de mi escaso vocabulario, pero es mucho más que eso, por supuesto. Ahora, estos seres viven para alabar y adorar a Dios. ¿Y por qué es importante eso? Porque nosotros necesitamos ensayarnos aquí en la tierra lo que será nuestra ocupación en el cielo. En medio de estos tiempos de estar aislados, necesitamos apartar momentos para alabar, para adorar y exaltar al que está sentado en el trono. Necesitamos seguir ejercitándonos en la alabanza y la adoración. Pues sí, con expresiones de canto y de expresiones de alabanza, pero también desarrollar toda una actitud de adoración en lo que somos y en lo que hacemos. La raíz de la palabra adorador no es la raíz musical, viene de la raíz de la palabra servicio. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo para la gloria y para la honra de Dios, y en todo ello Él es adorado, Él es exaltado. Necesitamos tener claros esos conceptos. El otro tema también es esto, y me gusta, y dice, y rendían sus coronas delante del trono. Esa es una cosa maravillosa, rendían sus coronas. Por eso dije en lo que escribí acá, es una adoración y alabanza por la gracia de Dios, porque ¿sabe qué están haciendo los ancianos? Ellos están diciendo, Dios, estas coronas que nos has dado, porque tú consideraste que éramos dignos, estas coronas nos las diste, no porque somos la gran cosa, no porque nos hemos ganado, no tenemos créditos personales. Todo lo que hemos hecho y por lo cual nos diste estas coronas es por tu gracia. Es simplemente porque a ti te plació hacerlo o te plugo hacerlo, que nos diste esta corona. Así que estas coronas no son nuestras, no es para andarnos pavoneando aquí en el cielo, que nos miren, que andamos con vestiduras blancas, gloriosas y resplandecientes y mostrando las coronas. No, 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 Señor, estas coronas las recibimos por gracia y por gratitud a esa gracia, permítenos adorarte y ponerlas a tus pies. Una vez dijo un predicador, óigame, dijo, ¿y usted qué corona tiene? Todas las coronas nuestras, su título, su estatus, lo que usted cree que es. Si es que es algo en el Señor, todo lo que creemos que tenemos y somos. Todas esas pequeñas coronas que nos adjudicamos y nos ponemos. O que el Señor nos ha dado, honores, privilegios, lugares, ministerios, maneras donde Él en su infinita misericordia nos ha permitido, o en su gracia nos ha permitido hacer algo para Él. Esas coronas no son nuestras, esa corona no es suya, tampoco es mía. Esas están destinadas para llegar a los pies de Cristo y rendírselos en todo momento y en todo lugar. Es sumamente importante eso. Aquí ninguno de nosotros tenemos coronas propias. Si algo somos, por la gracia de Dios, es simplemente porque Él lo ha querido y a Él, y solo a Él, le pertenece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Haríamos bien en orar y decirle, Señor, enséñame a darte la gloria, porque con qué facilidad metemos las uñas en aquello que es gloria de Él. Con qué facilidad robamos glorias que le pertenecen a Él. Con qué facilidad nos olvidamos que lo que hacemos y que lo que somos es porque Él nos da la gracia, la capacidad, la habilidad. Y como dice allá una palabra de uno de los profetas, dice que el hacha no puede decirle al que la usa, mira lo que he hecho, mira el montón de leña que partí. Pero si el leñador no la usa, el hacha no vale nada, no puede hacer nada. Igual usted y yo, si la mano de Dios no nos usa, si su gracia no nos permite ser instrumentos, no somos nada. El Señor dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y nada es nada. Mire, tremendo, ¿verdad? Muy bien, termino con esto pues. Dios es el único creador y sustentador del universo. Él es el único. Por lo cual, Él es digno, soberano sobre toda la creación. Al lanzar las coronas delante del trono, los 24 ancianos dan testimonio de que la victoria de ellos, representada por las coronas,
es solamente debido a la gracia y a la misericordia de Dios. De lo contrario, ellos no estarían sentados en esos tronos como criaturas victoriosas. Ni usted ni yo podríamos hacer nada si Dios no nos da la gracia para hacerlos. Y les prometí a ustedes hacer rapidito un par de comentarios sobre la frase sube acá. ¿Se acuerda del inicio del mensaje? Cuando el Señor le dice a Juan, Juan, sube acá, sube. Voy a mostrarte lo que tiene que suceder. Suba el volumen de su oración. Súbala. Suba el volumen de su consagración a Dios. Suba su capacidad de servicio. Suba las virtudes cristianas en usted por la gracia de Dios. Suba su amor y su compromiso por la palabra de Dios. Suba y siga subiendo cada día, cada momento, a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de las dificultades. Toda lucha, todo problema, toda dificultad debe ser un trampolín sobre el cual pegamos un brinco, rebotamos y subimos más alto a la presencia de Dios. Lo conocemos mejor, lo amamos mejor, lo servimos mejor. El Señor nos dice, sube acá. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí sí termino. El apóstol Pablo en Colosenses 3:1 nos dice y nos repite lo mismo que dice el Señor aquí a Juan y nos dice a nosotros. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, suba. No deje que su mente quede atrapada por lo terrenal, por lo pecaminoso, por lo oscuro, por las tinieblas de este siglo. Que su mente a través de la palabra de Dios suba arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Gracias al Señor hemos terminado. Muchísimas gracias por estar conectado hoy. ¿Podríamos cantar algo, Giovanni, antes de terminar? ¿Sí? Por favor. Podemos cantar Yo me rindo a Él. Creo que es un canto propicio, ¿verdad?, para este tema. Al terminar el canto, entonces cerramos con una palabra de oración. Muy bien. Cantemos. Los que están aquí con la parte técnica, eleven sus voces, cantemos, adoremos al que está sentado en el trono, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me rindo a Él. Cante con nosotros ahí en su casa, dígalo. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo, todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. No te escucho, Giovanni. Yo me rindo a Él. Amén. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Una vez más. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Te damos gracias, Señor. Bendito seas. Santo, santo, santo. Es el Señor Dios nuestro todopoderoso. El que es, el que era
y el que ha de venir. Hoy te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te damos nuestra adoración y también nuestro corazón. Recibe por la fe hoy, Señor amado, nuestras vidas, nuestras disposiciones de compromiso, de consagración y de entrega a ti, Señor. Ayúdanos a refrescar, a guardar en nuestra mente y en nuestro corazón la bendita y eterna realidad establecida en tu palabra, que el reino, el poder, la gloria, la alabanza, la adoración, el imperio, la sabiduría, las riquezas, todo, absolutamente todo, te pertenece a ti, Señor. Gracias por hacernos tu pueblo, por hacernos tu iglesia. Y si ahí, entre los que me escuchan hoy, hay alguna persona que quiere arreglar su corazón, poner en orden su fe, poner en orden su vida espiritual, haga conmigo esta oración, por favor. Diga conmigo ahí donde está: Padre amado, te alabo por tu palabra. Señor, hoy vengo a ti para entregarte mi corazón. Te pido que me limpies con tu sangre, Jesús. Que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Espíritu Santo, séllame para el día de mi redención y guárdame hasta la venida de mi Señor Jesucristo. Así lo pido, Padre, con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Si Dios nos permite, el próximo domingo estaremos juntos alabando y adorando al Señor. Bendiciones.